Bien, ahora les tendría que aparecer a ustedes que estoy grabando. Sí, profe, parece que está grabando. Perfecto. Si se llega a escuchar mal mi voz, más allá de la medio disfonía que tengo, fruto del N95 14 horas por día, me avisan y lo paso de sistema Wi-Fi a datos, ¿sí? Si se entrecorta o algo, me interrumpen, me dicen, Vero, no se está escuchando bien, y lo pasamos. Porque siempre es un problema eso acá arriba. Bien, vamos entonces a hablar de lo que tiene que ver con trans y postquirúrgico, ¿sí? El transquirúrgico es todo lo que sucede en la sala de operaciones, propiamente dicha, en el quirófano propiamente dicho. Y vamos a hablar muy poquito de eso, pero sí vamos a hablar de las cosas que le pueden pasar a un paciente en ese momento, no de la cirugía en sí misma, ¿sí? Y después les voy a dejar, cuando termine la clase, una tareita para hacer, para la semana que viene, tenerla, no entregármela, tenerla a ustedes, ¿sí? Que les va a servir para su examen. Esto es lo primero que les quería, y espero que ustedes lo puedan ver bien en sus pantallas, y si no lo ven bien en sus pantallas, después lo mando como archivo al campus. Es nuestra hoja de transferencia de mi servicio, de mi terapia. Y se acuerdan que yo, cuando les hablé de prequirúrgico, les dije que lo ideal es que el paciente, siempre que salga de un servicio, independientemente de si es un servicio de clínica, de cirugía, de terapia, de lo que sea, de, no sé, diálisis, del servicio que sea, lo ideal es que si va a ir a otro servicio de menor complejidad, o al revés, pasa de un servicio de menor complejidad porque estaba el paciente a un servicio de mayor complejidad, haya alguna forma de pase, tanto médico como de enfermería, que le permita a la persona que recibe el paciente tener información concreta, no tener que salir corriendo, porque a veces la enfermera o enfermero, o el médico o el residente que recibe el paciente, no tiene tiempo de ir a ver toda la historia clínica del paciente, y ni hablar si la historia clínica no es informatizada y tiene que esperar que le lleguen los papeles reales, ¿no? La carpeta famosa de esa que anda dando vueltas por todo el hospital. Entonces, nosotros en la terapia intensiva en la que yo trabajo, en general, ¿qué hacemos? Recibimos un trasplante, por ejemplo, directo del quirófano. Nuestros trasplantes no pasan tiempo en recuperación postquirúrgica. A diferencia de lo que ustedes ven en la sala, que el paciente, ya vamos a ver en las etapas, pasa un tiempo en la recuperación postquirúrgica o posanestésica, y luego va despierto, lúcido, o más o menos, por lo menos, digamos, con respuesta, puede estar un poco dormido, pero con respuesta, a una sala de internación general o de internación quirúrgica. En el caso de nosotros, recibimos el paciente, les pongo un ejemplo de tantas variedades de modalidades de trabajo que hay o de gestión que hay. Una de ellas es la que nosotros tenemos, que el paciente pasa su prequirúrgico en otro servicio, que es una sala de internación de cuidados intermedios y moderados, que es como llamamos nosotros a lo que la gente llama la sala de internación, por eso van a ver que dice SIM, es cuidados intermedios y moderados, y después el paciente se opera, se trasplanta, la cirugía dura en un promedio de 9 horas, y el paciente ingresa directo del cierre de la cirugía, y a veces inclusive sin cerrar el abdomen, directo a la terapia intensiva. Cuando el paciente pasa su tiempo en la terapia intensiva, ya está bien, está estabilizado, está extubado, está sentado en la cama jugando más o menos, digo yo porque son niños, ¿no? O está mirando la tele, pasa nuevamente a otro SIM, donde hace el final de su internación, no va de la terapia a su casa. Para esto, nosotros tenemos historia clínica informatizada, pero además de la historia clínica informatizada, usamos este formulario de transferencia, que tiene, ustedes van a ir viendo cuando lo miren, algunas cositas muy puntuales, ¿sí? Datos muy puntuales del paciente. No es que esta hoja de transferencia es un resumen de historia clínica. Eso se llama epicrisis y tiene otra función distinta. Acá simplemente es un recordatorio para pasar al paciente de un servicio a otro con información útil al momento. Más allá de la hoja de controles, más allá de las hojas de evolución que son en papel, está la evolución también en la computadora, y toda la evolución médica está en la computadora.
asimismo los estudios de los pacientes y las imágenes. Si ustedes miran un poquito detenidamente esta hoja, tiene sentido mirarla porque tiene aspectos que son puntuales y que ustedes tienen que estar siempre atentos a ese tipo de información. Esté en una hoja o la tengan que chequear en el paciente. Lo importante es la identificación correcta del paciente. Cuando ustedes transfieren o reciben un paciente, tienen que poder identificarlo fehacientemente. Y esto no significa preguntarle. Imagínense, ¿usted es José Pérez? Y José Pérez, que está en Narnia, ¿sí? Porque tuvo, no sé, un deterioro cognitivo, tuvo un trauma, tuvo una ACV, o ya venía desde Narnia, les dice que sí. Y ustedes se quedan convencidos que es José Pérez. Van y hacen todo lo que dice ahí que le toca a José Pérez. Por ejemplo, no sé, Elena Laprida a las 8 de la mañana. Y resulta que ese no era José Pérez. Solo que José Pérez no tenía todos los caramelos en la caramelera en orden y les dijo que sí. ¿Se entiende? Eso no es identificar fehacientemente al paciente, preguntarle nombre y apellido. Identificar fehacientemente al paciente es que tenga una pulsera o algún sistema, aunque sea hecha con una tela adhesiva, ¿sí? Donde figure nombre, apellido, DNI del paciente o algún número que lo caracterice. Nosotros acá pegamos un sticker donde hay un código de barras con el DNI del paciente, el número de historia clínica. Entonces, esos stickers que se imprimen en los servicios sirven para todo, desde para pegarlo en un tubito de laboratorio y que no se confunda con el paciente de la cama al lado, hasta para el traslado del paciente. Y cuando el paciente ovita, si va a la morgue, va con ese mismo sistema de identificación. No puede entrar a un servicio o a un quirófano sin este sistema de identificación de paciente, ¿sí? Nombre, apellido, nombre de historia clínica, fecha, hora del traslado. Si tiene o no la pulsera identificatoria, esto tiene que ver con la responsabilidad legal, ¿sí? Porque si el que lo lleva al paciente dice que sí, pero el que lo recibe dice que no, estamos en un problema. ¿Cuándo ingresó al hospital? ¿Cuándo ingresó a la UCI? Todo eso va a figurar en el sticker, ¿sí? La edad y el peso, porque se trata de niños. Entonces siempre trabajamos con estas dos variables, porque puede ser un niño desnutrido, un niño obeso. ¿Quién lo deriva? En este caso la UCI, nosotros, ¿sí? Y quien lo recibe, un SIM con un número determinado, ¿sí? Y se pregunta, ¿hay comunicación oral de médico a médico? O sea, el médico llamó por teléfono al médico que lo recibe y le dijo, te voy a enviar un paciente con estas características, porque no todos los pacientes se trasladan con médico, muchos se trasladan con los camilleros nada más. ¿Sí? No va a enfermería a trasladar al paciente y no va al médico, no salimos de la terapia intensiva nosotros, se lo lleva el camillero. Con su mamá o papá. Y esta hojita, ¿sí? Y después tiene otras cuestiones, por ejemplo, si el paciente está limitado del esfuerzo terapéutico o tiene alguna indicación de no avanzar en complejizarlo nuevamente o volver a reingresar a la terapia. Nosotros trabajamos con muchos pacientes oncológicos, así que esto también tiene un peso importante, saber si el paciente va a reingresar a la terapia o no. Es decir, hay un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo estuvo ventilado? ¿Cuál es su enfermedad de base? Algún laboratorio importante que en las próximas 24 horas lo tengamos que volver a controlar, ¿se entiende? Por ahí nosotros le hicimos a la mañana un laboratorio en la terapia y el paciente tenía bajo el sodio. Bueno, lo tenemos que poner porque le tienen que hacer otro laboratorio en las siguientes 24 horas, a la tarde, a la noche, cuando lo considere el médico que va a recibir al paciente, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con accesos vasculares, qué vía lleva el paciente en el traslado, qué drenaje lleva, porque sale de la terapia con una vía y un drenaje y transcurre un pasillo hasta su destino, y en ese pasillo pasan cosas. Muchas veces se pierden drenajes, se pierden sondas, se pierden tubos, se pierden vías, ¿sí? Se paran los pacientes en pasillos. Entonces todo eso tiene que salir absolutamente registrado, firmado y sellado por nosotros y por el médico. Eso sería nuestra hoja de transferencia que, con su anverso y reverso, que tiene muy poquitos datos, pero como ustedes verán, son datos muy útiles. Bueno, cuando el paciente va a quirófano, tiene que ir con una hoja similar, ¿sí? No específicamente esta. Yo ya les había puesto en el prequirúrgico, si se acuerdan, una hoja que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que pueden elegir esa o cualquier otra.
La puede diseñar el equipo de enfermería con los médicos del servicio, es decir, nosotros lo que queremos y consideramos información relevante es esta. Ustedes ahora ya en esta fase de su formación, en adultos 2, van a empezar a ver que hay mucha información, pero no toda tiene el mismo peso. En estas situaciones lo que hay que seleccionar es cuál es la información relevante. ¿Sí? Bien. Me da bolilla el teclado. Bien. Ahí va. Ahora ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver justamente con la llegada del paciente al quirófano. El paciente llega al quirófano, bien identificado, es trasladado al área estéril del quirófano, pasa por una puerta, por una ventana grande, cambia de camilla, fue con la cama, fue en silla de ruedas, fue caminando, como sea que se haya desplazado el paciente hacia el quirófano, ahora entra en el área quirúrgica, que es el área estéril, ¿sí? Y va a ser sometido a anestesia general. La anestesia general tiene características propias, que es diferente de la anestesia local, de la anestesia para procedimientos, ¿sí? Estamos hablando de lo más profundo de la anestesia. ¿El paciente puede ir a quirófano a hacerse un procedimiento con anestesia local? Por supuesto que sí. ¿El paciente puede ir a quirófano con apenas un poco de lo que llamamos neuroleptoanalgesia, que es estar apenas dormidito y con un analgésico para que no le duela el procedimiento? Por supuesto que sí. Hay un montón de variables y eso lo va a manejar el cirujano según el tipo de procedimiento que va a hacer con el anestesista. Nosotros nos vamos a focalizar en el típico paciente que entra, es sometido a anestesia general, que es la más compleja, es intubado, luego hay que extubarlo, y en fin, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque ese es el grado máximo, digamos, de complejidad. Y fíjense, yo les puse una definición, ¿sí? Hay un montón, pero esta me gustó porque es como bien específica. La anestesia general, el primer punto, es un estado transitorio. ¿Qué les decimos nosotros a los anestesistas, que son los dueños de la vía aérea? Dormime, pero despertame. Y despertame como me dormiste. Es decir, con los mismos patitos que tenía en fila, despertame después. ¿Sí? Por eso la anestesia general es un estado transitorio, reversible, porque va a haber drogas para revertir el estado en el cual hemos puesto al paciente. Depresión del sistema nervioso central. Es decir, que en la anestesia general el paciente no es capaz de respirar por su cuenta. Digo, para los que nunca estuvieron en un quirófano, nunca se acercaron a este tipo de cuestiones, nunca tuvieron un familiar que lo hayan operado y todavía no se imaginan cómo es el cuadro de situación. El paciente va a recibir drogas que van a hacer que no pueda respirar. ¿Por qué? Porque al deprimir el sistema nervioso central vamos a deprimir el bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio, el famoso drive respiratorio o gatillo respiratorio, el centro apnéutico y neumotáxico. Repasen un poquito de valoración respiratoria. Está todo en el campus y en YouTube. ¿Cómo deprimimos ese sistema nervioso central? No lo hacemos con un martillazo en la cabeza, lo hacemos por drogas inhalatorias e intravenosas. ¿Sí? ¿Y qué caracteriza esa depresión? Y acá lo tienen. Pérdida de la conciencia, el paciente va a estar dormido. Pérdida de la sensibilidad, el paciente va a estar analgesiado. O sea, que el paciente va a estar sedado, analgesiado y con bloqueo neuromuscular. Repito, para que haya anestesia general, el paciente tiene que cumplir con estas tres cuestiones. Tiene que estar dormido y tiene que no recibir estímulos del medio externo, por eso está abolida la conciencia, está deprimido el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que es el que nos tiene despiertos. ¿Sí? Para esto se usan drogas justamente que produzcan dormir, que sean hipnóticas, las benzodiazepinas. El paciente va a estar analgesiado con algún tipo de opioide, idealmente de acción corta y reversión sencilla, rápida, y va a recibir unas drogas que hasta ahora ustedes no las han escuchado nombrar, que se llaman bloqueantes neuromusculares, que lo que hacen es que si el paciente intentara respirar por su cuenta, o intentara moverse
porque su cerebro se lo pide, porque el paciente está, digamos, su cerebro está indemne, no está lesionado, está solamente dormido. Entonces, estas drogas lo que hacen es evitar la unión entre el nervio y la placa motora, o sea, el músculo efector del movimiento, ¿se entiende? Si no, me lo preguntan y no hay problema. Pero esto es importante porque ustedes van a tener que ir a buscar estas drogas después. Entonces yo les doy la explicación de cómo funcionan y ustedes después van y las buscan y hacen sus fichas. A gusto y piacere. Consejo de su profesora favorita de las 11:30 de la mañana del lunes, usen las fichas farmacológicas de siempre y les quedan para los PAE. Los de crítico, los de prácticas integradas o del que sea. Después, a gusto y piacere del consumidor, si lo que quieren hacer es una ficha distinta para este parcial, lo hacen, no hay problema. Esto queda a gusto de ustedes y van a estar igualmente bien calificadas las dos formas. Consejo, no hagan 2 veces el mismo trabajo, nada más. Al margen de esto. Paréntesis. Vuelvo sobre el tema de estas drogas. Entonces, para la sedación de los pacientes y su hipnosis, y ahora ya escuchamos la palabra hipnótico. Hipnótica es una droga que produce el dormir, que desenchufa el despertar y desenchufa la conciencia. Estas drogas son las benzodiazepinas, y ustedes las conocen porque el famoso clonazepam es una benzodiazepina. Hay otras, ya van a ver cuáles son porque les voy a pasar la lista, que producen un efecto parecido, más rápido, más profundo y más breve. Porque ya vamos a ver cuáles son los objetivos de usar estas drogas. Pero este es un punto importante porque esto no lo ven en farmacología, lo ven acá. ¿Sí? Entonces, benzodiazepinas para que el paciente esté dormido, ¿sí? No tenga estímulos sensoriales, pierda la conciencia, y además, estas drogas no es un efecto buscado, pero es el efecto que producen amnesia anterograda. Esto quiere decir que el paciente no se acuerda después qué fue lo último que le dijo al anestesista. Porque producen una amnesia del momento anterior a su inducción anestésica. Las benzodiazepinas son inductoras y después se pueden usar drogas para sostener este dormir, o pueden usarse las mismas benzodiazepinas u otras drogas, pero siempre para inducir el sueño del paciente, y esta cuestión de la pérdida de la conciencia van a usar benzodiazepinas. Para la analgesia siempre van a usar opioides, siempre. Por supuesto, todo esto es intravenoso, porque el paciente, acuérdense, tiene un tubo endotraqueal, lo van a intubar y lo van a poner a dormir y en un respirador durante la cirugía. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Cuando se le hacen los procedimientos al paciente, ¿hay que avisarle antes todo lo que se le va a hacer? Por supuesto, lo ideal es que lo visite el anestesista y le cuente al paciente qué tipo de anestesia va a recibir, para que el paciente vaya a quirófano sabiendo esto. ¿Por qué Porque tendría que visitarlo? Sí, decime. a mi hermana la operaron de la vesícula, se le complicó y nunca le dijeron que la iban a entubar, y cuando se despertó se asustó y como que se ahogó y Claro, casi sí, más eso se es mala sacan los praxis. puntos, todo. Eso está muy mal. En principio porque evidentemente no le leyeron y le informaron el consentimiento informado. Sí. Porque una de las cosas que tiene que decir el consentimiento informado, me remito nuevamente al prequirúrgico y su importancia, es que la cirugía se puede complicar, y una cirugía que puede estar pensada para hacerse con un modo de anestesia y un abordaje de la vía aérea X, puede complicarse y terminar en una intubación o una cirugía mayor. Por ejemplo, pueden entrar, y esto lo vamos a charlar después cuando charlemos justamente con la cistectomía, que es la cirugía de vesícula, pueden entrar pensando en una laparoscópica y convertirse en una convencional. Esto se lo tienen que explicar Eso le antes pasó al a mi paciente. hermana. Claro, es que es algo que no es poco frecuente. Entonces, como no es poco frecuente, no es un caso en un millón, hay que explicarle esto al paciente para que si se despierta, cuando lo están despertando, que le están sacando el tubo endotraqueal, porque las dos cosas se hacen al mismo tiempo, despertarlo y extubarlo, no se puede extubar un paciente que no se despertó, el paciente no entra en pánico.
¿sí? Sí, eso le pasó, ella entró en pánico, se quería sacar todo, casi más se le salen los puntos del... Salió llorando todo. Bueno, la pregunta nos viene bien a todos porque es el cuadro de situación que no tiene que suceder. Para eso hay que trabajar muy bien la información del paciente en el prequirúrgico, y por eso es importante la visita del anestesista, porque enfermería, más allá de que tiene que saber un montón de cosas, no tiene por qué saber las técnicas de cada cirugía. Pues si yo me tuviera que poner a pensar por dónde va a entrar el cirujano para sacarle el hígado a mi paciente, cómo le va a suturar la arteria, cómo le va a suturar la vena, yo tengo que ocuparme de otras cosas. ¿Se entiende? Que no son menores, para nada. Pero sí tenemos que estar trabajando en equipo de manera tal que el anestesista o el residente de anestesia o alguien visite, o el cirujano o el residente de cirugía, visite al paciente y le explique qué es lo que va a pasar. Nosotros le podemos dar un montón de información valiosa, pero no le podemos decir qué técnica va a elegir el cirujano, ¿se entiende? Porque sería imposible, porque la va a elegir el cirujano según las condiciones del paciente, que no lo conoce y no sabe hasta que no esté ahí qué es lo que puede pasar. Sí, mi hermana fue una cirugía programada, pero ningún anestesiólogo, nadie la fue a ver, solo la cirujana y le dijo, bueno, te vamos a hacer esto y ya está. Bueno, por lo menos, al menos habló la cirujana. Muchas veces ni siquiera eso pasa en los hospitales. Les tengo que ser sincera, o sea, yo les tengo que enseñar a ustedes, o les tengo que presentar, porque enseñar en realidad es una palabra que no me gusta, les tengo que presentar a ustedes la teoría de las cosas bien hechas. Ahora, las atrocidades o no atrocidades que se puedan cometer en las instituciones, tanto públicas como privadas, escapan a nuestra capacidad de asombro muchas veces. Como que le corten la pierna equivocada, por ejemplo, o a la persona equivocada. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero no es cosa que no haya pasado, ¿eh? No es que yo lo estoy inventando y se me ocurrió en mi delirium del mate de la mañana. Ha pasado, por eso es que la identificación del paciente es una condición legal, no solamente es una condición de gestión y de organización y de buenas prácticas, sino que es una cuestión legal. Si el paciente no está correctamente identificado, no se opera. Es así. Salvo que ponga en riesgo la vida y el paciente sea un NN que me lo trae la ambulancia porque se lo llevó puesto el tren, ¿no? Estamos hablando de cirugías que pueden ser electivas, que pueden llegar a ser o no de emergencia, pero que no es una urgencia que pone en riesgo la vida. ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos en el prequirúrgico? Que distinguía los tipos de cirugías. En la única que está justificado que se haga lo que haya que hacer es la cirugía en la que la vida del paciente está en juego. Es como reanimar un paro cardiorrespiratorio en la calle. Es lo mismo. Tiene, digamos, no es lo mismo, pero tiene el mismo valor. Estás haciendo una cirugía para salvarle la vida. Entonces, ¿qué le vas a explicar a una persona que está en shock hemorrágico, por ejemplo? O que le tenés que hacer una craniotomía descompresiva porque tuvo un trauma de cráneo y tiene hipertensión endocraniana. El paciente va a estar en coma ya de por sí, o sangrando. Ahora, todo lo que no es eso, amerita un mínimo de explicación al paciente. O a la familia, si el paciente por alguna cuestión no tiene sus habilidades cognitivas en orden, digamos. Porque no es que solo operamos personas que llegan lúcidas. Entonces, volviendo, y ahora cuando se nos termina el tiempo nos reconectamos. Entonces, estamos hablando de falta de conciencia, de un paciente que está dormido y que va a permanecer dormido toda la cirugía, por eso es anestesia general, que va a tener abolida la sensibilidad, porque no queremos que le duela, ¿sí? Y va a tener, digamos, relajación de músculo estriado y pérdida de la conciencia. ¿Por qué les digo relajación de músculo estriado? Porque el paciente no respira por su cuenta. Va a tener un tubo o una máscara laringea o algún adminículo por el cual se le va a poder ofrecer aire para que el paciente no tenga que hacer su esfuerzo respiratorio. Sobre todo, lo que más se usa es un tubo endotraqueal, porque las cirugías que se hacen con máscara laringea no implican una anestesia tan profunda, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía plástica, por ejemplo, una cirugía pequeña de arreglar una fractura, ¿sí? Y hablo de músculo estriado porque acuérdense que el corazón sigue latiendo, y es un músculo, ¿sí? Porque si no el paciente entraría en paro. Por eso es que les aclaré lo del músculo estriado. Esa es una definición muy parecida a la que probablemente encuentren en el Brunner, porque yo vi un montón de
de definiciones y esta fue la que más me gustó. Fíjense lo que dice, ¿sí? Ninguno de los anestésicos disponibles en la actualidad, cuando se utilizan solos, por eso ustedes después van a ver que hay una lista de drogas que se usan, hace solo el trabajo. Ninguno hace todo. Es decir, que el anestesista tiene que hacer una combinación de drogas, tiene que infundirle al paciente una combinación de drogas. Para eso el paciente puede ser que salga del servicio de prequirúrgico con vía o sin vía, y la ponga el anestesiólogo en el momento en el cual se va a hacer la cirugía, según la conveniencia de la posición del cirujano. Es decir, si el cirujano opera del lado derecho, todas las vías van a estar del lado izquierdo, por ejemplo. O sea, que no entorpezca el campo quirúrgico. Si el cirujano va a operar en el tórax, las vías van a estar o en miembros o en yugulares, no en subclavia, porque estaría en el tórax. ¿Se entiende el objetivo de organizar todo esto? A veces lo que se hace es la inducción anestésica, se hace con una vía periférica y después el cirujano le dice al anestesista y el anestesista pone una vía central u otra vía periférica en donde le quede más cómodo para el procedimiento. Acuérdense que hay cirugías que se hacen en decúbito prono, es decir, boca abajo. Entonces, también eso tiene todo un trabajo de posicionamiento del paciente. En el posicionamiento del paciente colabora enfermería del quirófano, ¿sí? Otra condición de los anestésicos es que tienen que hacer una pérdida suave y rápida del estado de alerta. Es decir, que el paciente no tiene que vivirlo como una cosa intempestiva, pero tiene que ser rápido. Yo te tengo que pasar la droga, vos te tenés que dormir, ¿sí? A veces esto puede ser bastante desagradable para el paciente si no se hace así, ¿sí? Al apagar esta droga, la infusión de esta droga, debe poderse revertir rápidamente. Y después les voy a hacer un comentario cuando hablemos de cuando el paciente sale de la cirugía, porque les digo que la droga se tiene que poder apagar y revertirse sola, y no usar drogas de reversión tan fácilmente, ¿sí? ¿Hay drogas para revertir todo esto? Sí. Yo les voy a pedir que ustedes busquen un par de estas drogas porque les van a servir para el resto de la carrera y de la cursada, ¿sí?